Buenos días a todos los participantes, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos nuevamente a esta sesión sobre el uso del Support GAMS. El día de hoy vamos a arrancar viendo una presentación asociada al desarrollo de tipos de parámetros y variables en el Support GAMS y vamos a verlo con un caso de aplicación en un contexto de logística, son las redes de distribución. El objetivo de la sesión de hoy básicamente es ver 5 elementos. En la primera sesión nosotros habíamos definido cuáles eran los componentes de los problemas de optimización, qué era lo que buscaba la optimización como rama de estudio. Habíamos definido varias cosas. Ya el día de hoy vamos a arrancar directamente con el caso. Vamos a poder verificarlo. Vamos a entender en qué consiste el caso. Vamos a volver a recordar un poco de cuáles son los componentes de los modelos de programación lineal, que son los que nosotros vamos a formular, y vamos a resolver por medio del software. Una vez tengamos claro nuevamente esos componentes, los recordemos, vamos a hacer la formulación del problema, es decir, vamos a transformar o vamos realmente a transformar en un lenguaje matemático el problema presentado para poderlo resolver. Ahí es donde nosotros vamos a hacer dos tipos de formulaciones. Una formulación la denominamos la formulación explícita, que fue un tipo de formulación que hicimos en la primera sesión. Ese tipo de formulación, ¿qué características tenía? Pues básicamente era una representación del modelo, pero era una representación explícita, es decir, mostrábamos cada una de las variables, cada una de las restricciones que tenía el modelo que nosotros construimos. Nosotros utilizamos ese tipo de formulación, lo aplicamos al Support GAMS, pero pues nos dimos cuenta que el Support funcionaba perfectamente para ese tipo de formulación. Pero el problema radicaba en el tamaño de los modelos. Si los modelos son muy grandes, contamos con muchas restricciones en el problema. Traducir eso al Support GAMS quizá no sea la forma más útil para poderlo resolver. Ahí es donde nosotros hacemos un cambio y vamos a utilizar este nuevo tipo de formulación, que la denominamos una formulación algebraica. La formulación algebraica pues ya tiene una estructura matemática definida que nos va a permitir en muy pocas líneas o en muy pocas expresiones matemáticas o representaciones matemáticas poder definir un modelo completo sin importar cuántos elementos pueda tener en conjuntos de restricciones. Y por último, vamos a desarrollar ya este elemento en el Support GAMS. ¿Listo? Vamos a implementar este modelo con este nuevo tipo de formulación y vamos a encontrar que es bastante útil en muchos casos para nosotros. Y acá, viendo o haciendo la solución de este modelo, vamos a poder definir el uso de cómo modelar o realmente incluir diferentes tipos de parámetros en GAMS. Vamos a ver cómo definir variables de decisión de manera correcta y cómo poder solucionar el modelo. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Arranquemos con la descripción del caso. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a resolver? Es un modelo bastante sencillo, por decirlo de cierta manera, y se usa mucho en los contextos de investigación de operaciones y logística, que es el modelo de manejo de diseño de redes de distribución. En este contexto, lo que tenemos es una compañía y está en una etapa de diseño de su red de distribución y en esta etapa está analizando la posibilidad de realizar la instalación de 2 plantas de producción para cubrir la demanda de 3 nodos de clientes. ¿Listo? En términos logísticos, pues definimos nodos de clientes como una región geográfica en la cual yo podría cubrir demandas de ciertos clientes. No es un proceso de ruteo, sino es un proceso macro de planificación de distribución. Entonces, por eso solamente definimos 3 nodos potenciales de demanda. Y son los que están definidos acá, como Northwood, Westwood y Eastwood. En ese proceso, la compañía ha dimensionado que las instalaciones tendrán una capacidad de producir 55 y 62 toneladas de ladrillos respectivamente. Entonces, de ahí pues
tenemos una información bien importante que en términos generales me viene de cierta manera dimensionando la capacidad de los posibles orígenes que puede tener la compañía. Siguiendo esto, el área de planeación de la demanda de la compañía ha estimado que los requerimientos de ladrillos para cada uno de los clientes van a ser 25 toneladas para el primer cliente, 45 toneladas para el segundo cliente y 10 toneladas para el tercer cliente o el tercer nodo de demanda. Tenemos una información adicional que son los costos de transporte que por cada tonelada movilizada. Entonces lo que yo voy a tener es desde cada origen, cada destino, un costo unitario de transporte por tonelada en dólares. Eso me representaría, pues realmente entonces, cuánto me costaría movilizar una tonelada entre cada una de las plantas y cada uno de los clientes. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Definir cómo debe ser el plan de envíos de esa compañía en términos de la estructura y el desarrollo de su plan logístico. Es decir, cuánto debo enviar entre un origen o una planta y un destino que va a ser un cliente particular. Teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar a formular el modelo y entender cómo podemos traducir ese modelo de esa formulación inicial que vamos a hacer a un lenguaje algebraico. Entonces, nuevamente esto es como un repaso, un recorderis de lo que nosotros vimos en la primera sesión. Nosotros habíamos visto cuáles eran los componentes de los modelos de optimización o de los modelos de programación lineal. En este contexto, habíamos decidido que los modelos de programación lineal tenían 4 componentes básicos. Era lo que definíamos como decisiones, información, condiciones y un propósito. Las decisiones estaban asociadas con lo que yo debía decidir en el problema de decisión, en este contexto, valga la redundancia. Esas decisiones es lo que nosotros traducimos en el lenguaje de modelado como las variables de decisión del problema. ¿Listo? La información es todos aquellos datos o parámetros, o realmente datos que me sirvan para poder formular mi problema de optimización. Y eso es lo que se conoce en este contexto como los parámetros. El siguiente elemento era lo que definíamos como las condiciones, y es qué me limita o qué me restringe el problema que estoy analizando. Eso lo definíamos como las restricciones. Y el último era algo que definíamos como el propósito. El propósito era lo que yo quería lograr con mi modelo de optimización en su etapa de formulación y era lo que definíamos como la función objetivo. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 componentes, nuestro objetivo en términos generales va a ser poder formular o identificar estos 4 elementos para poderlos traducir en un lenguaje matemático. Teniendo en cuenta eso, pues iniciemos a hacer la etapa de formulación. En este contexto, lo primero que necesitamos identificar es cuáles son las decisiones que debo tomar. En este caso, pues quiero definir en términos generales cuáles son las variables de decisión. Pero cuando nosotros hablemos de variables de decisión y decisiones que se deben tomar, lo primero que uno debe entender es el tipo de problema al cual se enfrenta. En este contexto, pues lo que yo necesito definir es, oiga, si la pregunta o lo que quiere hacer la compañía, en el caso como me lo habían indicado, es definir cuál debe ser el plan de envíos, pues bajo ese contexto lo que yo espero encontrar al poder formular un modelo y resolverlo, es que ese modelo me dé una idea de cuánto debería ser la distribución o la cantidad de enviar desde los diferentes orígenes, que son las plantas, a los diferentes destinos, que son los 3 clientes, Norwood, Westwood y Eastwood. Bajo ese contexto, esas vendrían siendo las decisiones que yo necesito tomar. Entonces, nosotros ya habíamos visto cómo tratar de traducir eso en variables de decisión. Ya habíamos definido o habíamos indicado en la sesión anterior que yo puedo definir una variable y manejarla, o más bien, puedo definir una variable de decisión, ¿sí es claro?
que me indique cuánto voy a hacer o qué es lo que va a hacer el plan de envíos. Y mi variable de decisión va a venir siendo X. ¿Cuál es la cantidad de ladrillos enviados desde cada una de las plantas a cada uno de los clientes? En toneladas. ¿Qué es lo que ocurre? En la primera sesión nosotros habíamos definido que íbamos a usar dos tipos de variables y las denotábamos como X y Y. En ese contexto podría usar varios tipos de variables, por ejemplo, una variable X, una variable Y, una variable Z, W, las que yo necesite, ¿sí? Pero si me doy cuenta, yo también puedo utilizar una variable particular, es decir, utilizar una sola letra que represente la cantidad que voy a enviar de productos de cada planta a cada cliente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle unos subíndices, que son estos valores numéricos que aparecen acá. Esos valores numéricos, pues para nosotros tienen un elemento bien importante. Y ese elemento importante está asociado a que en este contexto, esos valores numéricos me van a definir todas las posibles combinaciones que yo tenga entre plantas y clientes que voy a tener. Entonces, si yo defino mi variable general como X, que es una cantidad de ladrillos enviados desde un origen o desde una planta a un cliente, en toneladas, pues lo que yo puedo tener es una variable X11, que me indique cuánto voy a mover o cuánto producto voy a enviar desde la planta 1 al cliente 1. Pero al mismo tiempo podría tener una variable que sea X, pero ahora cambiándole los índices que sea 1, 2. Y esto me va a indicar la cantidad de ladrillos que puedo mover desde la planta 1 a el cliente 2. X13 vendría siendo cuántos ladrillos o cuántas toneladas de ladrillo voy a enviar desde la planta 1 al cliente 3, y al mismo tiempo ahora podría cambiar el primer número de los subíndices, siendo ahora este 2. ¿Por qué? Porque 2 va a representar la cantidad que voy a enviar de ladrillos ahora desde la planta 2 al cliente, ya sea 1, 2 o 3. Entonces, teniendo en cuenta las decisiones que debemos tomar y lo que yo quería encontrar en el modelo, pues esto me indica cuál va a ser la cantidad que voy a mover de producto, y esas vienen siendo las variables de decisión en este problema y en este contexto. Ahora, siguiente componente era lo que definíamos como la información, los datos. ¿Qué información tengo disponible para poder dar solución o encontrar una solución a este problema? Pues básicamente la información viene resumida en esta tabla que tenemos. Nosotros habíamos dicho que tenemos unos costos de transporte por tonelada entre cada origen y cada destino. Es decir, este 24 representa el costo en dólares de enviar una tonelada de ladrillos entre la planta 1 y el cliente 1, que es Norwood. Para la planta 1 y el cliente 2, que es Westwood, podríamos tener un costo de 30 y para la siguiente un costo de 40. Así sucesivamente va a ocurrir, o de esta manera va a ocurrir los costos de transporte entre la planta 2 y el cliente 1, que son $30 por tonelada, entre la planta 2 y el cliente 2, que son 40, y entre la planta 2 y el cliente 3, que son 42. Esa era la información básica, pero también nos daban otra información, y era cuál es la capacidad de las plantas. Las plantas o los orígenes tienen una capacidad limitada, y lo que nos decía el enunciado es que la planta 1 tiene una capacidad de 55 toneladas por semana y la planta 2 tiene una capacidad de 62 toneladas por semana. Al mismo tiempo nos presentaba otra información, ya no sobre las plantas, sino sobre los clientes, y era cuáles son las demandas o los requerimientos proyectados que tiene cada uno de estos tres nodos en términos de cantidad de toneladas de producto. Tenemos que el cliente 1, Norwood, o lo que nos decía el enunciado, es que el cliente 1 tiene una demanda estimada de 25 toneladas por semana. El cliente 2 tiene una demanda estimada de 45 toneladas por semana
y el cliente 3, Eastwood, tiene una demanda estimada de 10 toneladas por semana. Entonces, con esa información, lo que nosotros queremos hacer es tratar de plantear un modelo que nos permita dar solución a este problema. Listo. Ahora, el siguiente componente del problema son las condiciones o las restricciones. ¿Qué me limita la decisión que yo estoy tomando? Las restricciones pueden ser, o en este contexto de este problema, las restricciones uno las puede agrupar por familias, tal como lo habíamos hecho en el primer ejercicio o en la primera sesión. En este caso, ¿qué es lo que quieren decir las familias? Pues básicamente cuando yo hago referencia a que las podemos dividir por familias, es que yo voy a definir qué tipos de restricciones existen en el problema. La primera que tengo es una restricción o una condición que es bastante lógica y es la capacidad de las plantas. Es decir, las plantas tienen una capacidad limitada y yo sé que en el proceso de fabricación y distribución no puedo superar esa capacidad que van a tener. La siguiente condición es lo que definimos como el cumplimiento de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Y es que cada uno de los 3 nodos que he identificado, los cuales voy a distribuir y voy a enviar producto, tiene unas demandas específicas, las cuales yo debo cubrir. Debo dar requerimientos a esas demandas. Y ese es el proceso de diseño de esta red de distribución. Entonces esta es otra condición del problema. Y por último, las de tipos de variables. Sabíamos o habíamos identificado en la primera sesión que cualquier problema de optimización tiene una restricción de tipo de variable que indica cuál es la naturaleza de los posibles valores que pueden tomar esas variables de decisión. Bajo ese esquema, entonces identifiquemos cuáles van a ser en este caso las variables, las restricciones, perdón, que se van a plantear en este contexto. Primeras restricciones que quiero plantear son las de la capacidad de las plantas o las de los orígenes. En este contexto, para poder identificar estas restricciones, yo lo que debo identificar en el problema es entender cómo voy a formular esta restricción. Si estoy hablando que quiero plantear una restricción sobre las plantas o sobre los orígenes, yo sé que en el contexto del problema yo tenía 2 plantas o 2 orígenes los cuales tenían una capacidad limitada, que son la planta 1 tiene una capacidad de 55 toneladas por semana y la planta 2 62 toneladas por semana. Y yo sé que lo que yo decida fabricar y enviar desde cada una de las plantas a los diferentes clientes no puede superar esta capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que lo que yo decida fabricar o la decisión que decida tomar asociada a cuánto fabrico en la planta 1 y envío al cliente 1, que lo habíamos definido como X11. También sé que tengo otra decisión que quiero tomar o que quiero verificar si voy a tomar y es cuánto envío desde la planta 1 al cliente 2 y esto lo íbamos a escribir o lo habíamos definido en las variables como X12. Y la siguiente era cuánto fabricaba y enviaba desde la planta 1 al cliente 3 y eso lo habíamos definido en variables de decisión como X13. Entonces, estas son las decisiones que yo debo tomar y teóricamente lo que quiero, al resolver el modelo, lo que quiero encontrar es cuánto debe ser el plan de envíos. Se cuenta que si yo sumo X11, X12 y X13, eso me va a indicar cuál va a ser el plan de envíos desde la planta 1 hasta cada uno de los diferentes clientes. Dese cuenta que entonces la restricción en este contexto que vendría siendo X11 más X12 más X13. Yo sé que eso me totaliza la cantidad de producto que voy a enviar desde la planta 1 a los 3 clientes.
¿Y a mí qué me interesa? Que en este contexto, si estoy planteando una capacidad de los orígenes, sé que esto debe ser menor o igual a 55, que es la capacidad máxima. Entonces, con esto ya tengo formulado y planteada la restricción de capacidad de la planta 1. Análogamente, podríamos plantear la restricción de capacidad de la planta 2 de la misma manera. Puedo tener una variable que va a ser x21, cuánto envío de la planta 2 al cliente 1, más x22, que es cuánto envío de la planta 2 al cliente 2, más x23, que es cuánto envío de la planta 2 al cliente 3, y no debe superar las 62 toneladas, que es lo que tenemos acá. Entonces, de esta manera, ya he planteado las dos restricciones asociadas a las capacidades de las plantas. Ahora, ¿cuál es el siguiente bloque de restricciones que voy a plantear? Las de cumplimiento de demanda. Básicamente las restricciones de cumplimiento de demanda me indican que yo no debo superar que yo debo cubrir la demanda de cada uno de los clientes. ¿Listo? O de los nodos de demanda que he planificado en mi operación. Entonces, volvamos a esta tabla inicial donde están los datos, que es donde nosotros arrancamos a idear y a formular las restricciones. Y ahora pensémoslo de esta manera. Analicemos el cliente 1, que es Norwood. Si yo analizo este cliente 1, este cliente me dice que tiene una demanda proyectada de 25 toneladas por semana. ¿Eso qué quiere decir? Que teóricamente yo debo ser capaz de suministrarle a este cliente 25 toneladas por semana. Pero ¿desde dónde se las puedo suministrar? Se las puedo enviar desde la planta 1, fabricarlas y enviarlas en la planta 1, o podría enviarlas y fabricarlas de la planta 2. Es más, no necesariamente debería ser excluyente, o las envío o las fabrico de una planta o de la otra. Simplemente a mí me interesa es que si yo decido operar con las dos plantas, ¿qué es lo que me interesa? Que la cantidad que yo fabrique y envíe de la planta 1 al cliente 1, más la cantidad que yo fabrique y envíe desde la planta 2 al cliente 1, si yo sumo estos dos elementos, esto me indica cuánto estoy enviando desde las dos plantas al cliente 1. Y se cuenta que si yo necesito cubrir esta demanda, pues ¿qué es lo que espero? Que esta suma sea mayor o igual a estas 25 toneladas que me está pidiendo. Eso es lo que tenemos acá. X11 más X21 mayor o igual a 25. De esta manera, o de manera análoga, pues podemos plantear o formular las restricciones para los otros dos nodos de demanda. ¿Y qué vendría siendo? X12 es cuánto envío y fabrico de la planta 1 al nodo de demanda 2, más X22, que es cuánto fabrico y envío de la planta 2 al cliente 2, debe ser mayor o igual a 45 toneladas, que es su capacidad, es su demanda, perdón, y X13 más X23 tiene que ser mayor o igual a 10 toneladas, que es la demanda de este cliente. Entonces, de esta manera, hemos formulado las restricciones de cumplimiento de demanda. Entonces, un elemento importante, y es que si nos devolvemos tanto las restricciones planteadas anteriormente, que son las de capacidad en los orígenes, me doy cuenta de una cosa, y es que tengo dos restricciones en este bloque. ¿Por qué dos restricciones? Porque tengo dos orígenes o dos plantas productoras, desde las cuales puedo hacer envíos. Para los cumplimientos de demanda, pues tengo tres restricciones. ¿Por qué? Porque tengo tres clientes definidos. Es decir, que si en algún caso o en algún contexto yo decidiera ampliar este problema y no tener dos plantas, sino tres plantas, quizá en este caso, o cuatro plantas, no un número cualquiera, voy a tener tantas restricciones de capacidad en las plantas como plantas o orígenes yo necesite tener, y voy a tener tantas restricciones de cumplimiento de demanda como destinos yo quiera tener en el problema. Y por último,
vienen las restricciones de tipo de variable. Las restricciones de tipo de variable indican la naturaleza de las variables que voy a trabajar en el modelo. ¿Eso qué quiere decir? Pues me indica los posibles valores que pueden tomar dichas variables. En este caso, pues la restricción trivial es que todas las variables que tengo, x11, x12, x13, x21, x22 y x23, sean mayores o iguales que 0, es decir, sean variables positivas. ¿Por qué? Porque la cantidad de producto que yo voy a enviar solo puede ser valores positivos. Es decir, no puedo enviar valores negativos, conceptualmente hablando. Entonces, en eso radican las condiciones de tipo de variable. Y de esta forma, pues ya habríamos planteado todas las restricciones del modelo. Ahora, siguiente componente es lo que definíamos como el propósito. El propósito hace referencia a las funciones objetivo o a la función objetivo del problema. ¿Cómo cuantificamos el impacto de esta decisión? Pues el impacto es bastante sencillo en términos generales. ¿Por qué? Porque debo tener nuevamente o asociar las variables de decisión que he definido en mi problema. Y en el problema, ¿qué era lo que yo tenía? Definir cuánto iba a enviar entre cada origen y cada destino. ¿Cuál es el tema acá? Y nosotros ya lo hemos definido con la información, y es que hacer un envío entre cada combinación de orígenes y destinos tiene un costo por cada tonelada movilizada. Por ejemplo, enviar una tonelada de la planta 1 al cliente 1 me vale 24 toneladas. Ok, entonces, ¿cómo puedo definir qué quisiera garantizar yo en este contexto? Y es que a mí me interesa cubrir la demanda de los clientes, no superar la capacidad de las plantas, pero al mismo tiempo me gustaría hacer esa gestión logística al menor costo posible. Si tengo en cuenta eso, pues lo que yo quisiera es totalizar los costos de transporte asociados. ¿Y cuáles van a ser esos costos de transporte asociados? Pues van a ser bastante sencillos, porque yo conozco cuánto me vale enviar una tonelada de producto entre cada combinación de plantas y destinos, o orígenes y destinos. Si yo multiplico el costo unitario de transporte por la variable de decisión que me indica cuántas toneladas de producto voy a enviar entre cada planta y cada cliente, y sumo eso, pues lo que voy a obtener es este resultado. Es decir, que lo que yo quiero es minimizar los costos de transporte. ¿Y esos costos qué van a ser? 24x11, el costo de movilizar una tonelada por la cantidad de toneladas que voy a mover entre esta planta 1 y el cliente 1, más 30x12, más 40, x13, más 30, x21, más 40, x22, más 42, x23. Y eso es la información numérica de los datos que tenemos en esta tabla. Listo. Bajo ese esquema, pues dése cuenta que serán los 4 componentes de los problemas de optimización. Y nosotros ya los definimos. Entonces nuestro modelo, en términos generales, queda expresado de esta manera. Una función objetivo, lo que quiero es minimizar los costos de transporte, este es el impacto. ¿Qué restricciones tengo? Tengo 3 bloques. Estas primeras de acá son las restricciones de capacidad, no debo superar la capacidad de los orígenes. Estas 3 de acá corresponden a las restricciones de cumplimiento de demanda, es decir, yo debo cubrir la demanda de los clientes. Y por último, las restricciones de tipo de variable que me indican cuál es la naturaleza de las variables de decisión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos damos cuenta es que en este tipo de formulación hay un tema particular, y es que el tamaño del modelo, en este contexto, ¿de qué depende? El tamaño del modelo depende, si nos damos cuenta, de cuántos orígenes tenga yo, que me indica que hay 2 restricciones por cada origen, en este caso porque solamente tengo 2. Para los destinos tengo 3 restricciones porque tengo 3 destinos o 3 clientes nodos de demanda que yo deseo cubrir. Eso me da un bloque de 5 restricciones y al mismo tiempo tengo una función objetivo. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Qué pasa si en algún momento yo necesito ahora formular para esta misma compañía? Yo digo, vea, ya no voy a operar con 2 plantas, sino podría operar con 4, y ya no voy a atender 3 nodos potenciales, 3 nodos de demanda, sino puedo tener disponible atender o tener una cobertura, dar cobertura a 10 nodos de demanda. Entonces, dése cuenta que bajo ese contexto, el tamaño del modelo aumenta. Y las restricciones, por ejemplo, las de capacidad en los orígenes, si ya no voy a tener 2 orígenes, sino 4, voy a tener 4 restricciones. Y si tengo 10 nodos de demanda, ya no voy a tener 3 restricciones de demanda, sino voy a tener 10. Entonces, el tamaño del modelo va aumentando a medida que voy agregando nuevos elementos entre orígenes y destinos. Al mismo tiempo, obviamente las variables de decisión aumentan, porque para este problema que tengo 2 orígenes, 3 clientes, entonces se cuenta que todas las combinaciones entre orígenes y clientes nos daban 6 posibles elementos. Si yo tengo 4 plantas o 4 orígenes y tengo 10 clientes, me darían 40 variables de decisión. Entonces ahí es donde viene el tema, y es que el tamaño del modelo afecta de acuerdo a esto, ¿sí? Pero también tengo, con esta formulación que acabamos de hacer, sí me doy cuenta de una cosa, y es que sin importar el tamaño del problema, sé que se me van a aumentar el número de restricciones, obviamente, pero también he identificado que en términos generales yo sigo teniendo siempre 3 bloques. Sigo teniendo las mismas restricciones de capacidad, un bloque de restricciones de capacidad. No importa cuántos orígenes tenga. Si tengo 4, 10, pues yo sé que voy a tener tantas restricciones como orígenes yo tenga. Y las restricciones de demanda, que me indican que debo cubrir la demanda de todos los nodos potenciales, de cierta manera también sé que el tamaño va a aumentar de acuerdo al número de clientes potenciales que tenga. En este ejercicio teníamos 3 y por lo tanto va a tener 3 restricciones. Pero si tuviera 10 clientes potenciales, sé que voy a tener 10 restricciones. Entonces, bajo ese esquema, quizá este tipo de formulación, la formulación explícita, no sea la más adecuada y realmente podríamos utilizar GAMS para resolver un modelo de este tipo, pero no es el objetivo. Como su nombre lo dice, GAMS es un lenguaje de programación algebraico general, y lo que queremos es utilizar una formulación adecuada en ese contexto que sea mucho más amigable con nosotros, y eso es lo que definimos como la formulación algebraica. Esta formulación algebraica tiene de elementos los mismos que ya manejábamos: unas decisiones, una información, unas condiciones y un propósito, que era lo que definíamos como variables, parámetros, restricciones y función objetivo. Pero ahora, previamente, para utilizar este tipo de formulación, lo que debo agregar es un nuevo tópico, y es lo que voy a definir como los conjuntos. Los conjuntos van a ser los elementos que van a cambiar en el problema y de los cuales dependa el tamaño del mismo. Bajo este esquema, en este ejercicio, nosotros ya sabemos que voy a tener 2 conjuntos en este contexto. Habíamos dicho o habíamos mencionado que los elementos que hacen que cambie el tamaño del problema, ¿qué son? ¿Cuántos orígenes o cuántas plantas tiene usted? ¿Y cuántos destinos o cuántos elementos o cuántos nodos de demanda potenciales va a tener usted? Eso es lo que nosotros vamos a definir. No lo voy a poner con valores numéricos, sino voy a definirlo como I y J. Por definición sabemos que un conjunto es un arreglo de elementos que me permite definir ciertos aspectos matemáticos. En términos generales, eso es la misma definición que vamos a usar acá de conjuntos. En este caso, los conjuntos que van a ser un arreglo o un ordenamiento de los posibles elementos que van a cambiar y que van a variar en los modelos. Voy a definir un conjunto con la letra I y lo voy a definir como el conjunto de orígenes. Yo sé que tengo, en este ejercicio, tengo 2 orígenes, que son la planta 1 y la planta 2. Pero si pudiera tener más orígenes, puedo agregar. Y el siguiente es el de destinos, que lo voy a denotar con la letra J. Ahora, ¿qué más necesito definir? Las decisiones que voy a tomar.
que son las variables de decisión. De cierta manera, nosotros ya la conocemos. ¿Por qué? Porque ya hicimos la formulación explícita de este modelo. Y sabíamos que en esa formulación explícita tenía 6 variables de decisión. ¿Por qué? Porque tenía tantas variables como combinaciones tuviera entre orígenes, que son las plantas, y destinos, que son los clientes. ¿Sí? Bajo ese esquema, ¿qué es lo que yo tengo? Si yo lo planteo o quiero plantear una variable de forma genérica asociada a los conjuntos que yo tengo, pues lo que voy a hacer es definir una variable de este tipo, una variable x y j. X y j, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Dese cuenta que esta x era nuestra variable de decisión y estos elementos eran los subíndices en el cual estaba indexada o asociada nuestra variable, y era lo que nosotros definíamos como x11, x12, x13, pero ahora yo lo que quiero hacer es expresar una variable de forma general. Entonces, si la expreso de forma general, lo que me daba cuenta es que con la formulación explícita que habíamos hecho, el primer elemento del modelo denotaba el origen o las plantas y el segundo índice de la variable de decisión denotaba el destino. Entonces, si yo definí mis conjuntos como I orígenes y J destinos, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que mi variable genérica va a ser X sub IJ, donde realmente X sub IJ va a ser la misma definición, una cantidad de ladrillos enviados, pero en este caso no desde una planta particular, sino desde cualquiera de las plantas I, a cualquier cliente J, en toneladas. Entonces, de esta manera, yo estoy definiendo realmente con una sola variable, estoy representando tantas variables como yo tenga. Y esa es la ventaja que nos va a brindar la formulación algebraica. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo defino cuántos elementos tiene el conjunto I, que son mis orígenes, y cuántos elementos tiene el conjunto J, que son mis destinos, yo sé que voy a generar tantas variables o voy a representar tantas variables como combinaciones tenga entre orígenes y destinos. Pero yo sé que de manera genérica la puedo representar con una sola, que es mi cantidad de ladrillos a enviar entre la planta y el cliente. Listo. Esas eran las variables de decisión. El siguiente componente sigue siendo la información del problema para utilizar la formulación algebraica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que en este tipo de formulación algebraica no es conveniente definir los parámetros numéricos de manera explícita, tal como lo hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque se cuenta que en esa formulación yo definía uno a uno tanto los elementos de costo, como las capacidades, como las demandas de los clientes o de los modos de demanda, y así sucesivamente. En este tipo de formulación no va a ser tan útil. Yo necesito definirla de manera genérica. Y para definir esa información de manera genérica, nos vamos a apoyar en letras. ¿Listo? En ese contexto, pensémoslo de esta manera. Si nos devolvemos a la información del ejercicio, tenía esta información inicial, que son los costos unitarios de transporte entre cada planta y cada cliente por tonelada enviada. Dese cuenta que este costo o este valor numérico, a pesar de que yo sé que son números, no necesitaría expresarlo en un modelo como valores numéricos puntuales, sino quizá podría denotar un valor genérico de costo que me identifique que para cada posible combinación entre planta y cliente voy a tener un costo asociado. Y eso lo vamos a traducir en este lenguaje de esta manera. Lo voy a traducir y lo voy a representar con la letra C. C, para nosotros, en este contexto de este problema, van a ser los costos unitarios de transporte. Pero si yo me doy cuenta en la información que tenía, yo tengo un costo por cada combinación entre orígenes y destinos. Es decir, que yo puedo tener en este contexto un índice I y un índice J, que vendría siendo el costo unitario de transporte por tonelada entre la planta I y el cliente J. Con esta letra ya puedo representar un costo genérico en este contexto. Ahora, el otro parámetro que tenía. En el contexto del problema teníamos 3 tipos de información, por decirlo de cierta manera. Unos costos de transporte,
tenía una capacidad de las plantas y una demanda que debía cubrir de cada nodo o de cada cliente. La capacidad en este contexto la voy a definir como W. W va a ser la letra que va a representar la capacidad en este caso. Pero la capacidad estaba asociada ¿a qué? Solamente a las plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una capacidad por planta en este caso. La planta 1 tiene una capacidad de 55 y la planta 2 una capacidad de 62. ¿Qué quiere decir eso? Que esto vendría siendo W1, si voy a denotarlo con letras, y este 62 vendría siendo W2. Pero dése cuenta que este W1 y W2 yo lo podría representar de manera genérica como un WI. WI para mí va a venir siendo la capacidad de producción en toneladas de la planta I. Y por último, el siguiente parámetro o dato que nos falta representar es la demanda que va a tener cada nodo. Y esa demanda la voy a representar como D sub J. D sub J es la demanda en toneladas del cliente J. Y si me voy a la información nuevamente o me devuelvo, pues lo que voy a encontrar es que este 25, que es la demanda del cliente 1, es como si yo lo representara con la letra D y esto fuera 1. Este 45 es como si fuera D2 o D sub 2. Y este 10 es como si fuera D sub 3. Bajo este esquema, dése cuenta que esta información yo lo puedo representar por una letra genérica que puede ser D sub J. D sub J viene siendo la demanda que va a tener el cliente J. Entonces, esta nueva notación va a ser bastante útil para nosotros porque primero, no estoy definiendo cuáles son los valores numéricos. Es decir, en el modelo anterior, en la forma explícita, si yo cambiaba o identificaba, oiga, es que la demanda que había proyectado para un cliente, digamos, para el cliente 1 ya no es 25, sino es 40, yo tendría que entrar a cambiar este valor numérico en el modelo. Pero si lo analizamos desde la perspectiva de la formulación algebraica, pues yo no necesito cambiar nada por el momento, porque es que yo no estoy identificando y no estoy poniendo ningún valor numérico en el modelo por el momento. Entonces, esa va a ser una ventaja para nosotros. Y es que el modelo, lo que quiero hacer con este tipo de formulación es generar una estructura base en la cual sea válido tanto para un número de orígenes que yo defina como destinos, es decir, tantos como usted tenga. Ahora, el siguiente elemento van a venir siendo las restricciones del problema. Esas restricciones tienen, como ya lo habíamos analizado, van a tener tres bloques. Tengo una restricción de capacidad de las plantas en los orígenes, cumplimiento de demanda en los destinos, y una restricción de tipo de variable que ya lo conocíamos. Bajo ese esquema, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenía estas dos restricciones que representan la capacidad de los orígenes y estas tres que representan las demandas que tenga cada cliente. Ya sabíamos que las restricciones están compuestas de un lado izquierdo, una igualdad o una desigualdad y un lado derecho. Lo que yo quiero hacer es traducir este bloque de restricciones, lo que quiero hacer es traducirlo en una sola ecuación. Y esa sola ecuación representa tantas restricciones como yo tenga en este bloque. Y eso es lo que queremos hacer. Quiero pasar de un lenguaje explícito a un lenguaje algebraico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio del uso de operadores matemáticos. Esos operadores matemáticos, o los más utilizados en el contexto de programación lineal, son la sumatoria y un operador matemático que se denomina el para todo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente.
Vamos a ver cómo puedo utilizar estos operadores matemáticos para traducir eso. Bueno, como ya sabemos, una sumatoria simplemente denota una suma de elementos, ¿sí? Y un para todo indica, básicamente es que un mismo elemento se debe cumplir varias veces en este contexto. Entonces analicémoslo de esta manera. La forma más fácil que yo les recomendaría para comenzar a hacer esas restricciones o ese agrupamiento de restricciones es seguir la siguiente metodología. Lo primero que ustedes deben arrancar siempre es tratar de compactar el lado izquierdo de las restricciones. ¿Qué es lo que yo tengo entonces? Si yo analizo el lado izquierdo de la restricción, no importa si es la primera o la segunda, cojamos como ejemplo la primera, me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo en el lado izquierdo es una suma de ¿qué? De las variables x. Y por eso acá viene x. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como lo formulamos de manera explícita, ¿qué nos dábamos cuenta? En esta primera restricción, ¿qué es lo que cambia? En este caso, tengo la planta 1, cliente 1, tengo la planta 1, cliente 2, tengo la planta 1, cliente 3. Si me doy cuenta, lo que está cambiando en esta sumatoria realmente no es la planta, es el cliente. Entonces realmente lo que yo voy a tener es x y j, una sumatoria. ¿Una sumatoria en qué? En j, que es el posible elemento que está cambiando, que es el mercado. Y eso que me va a decir que la sumatoria en j, de x y j, entonces se cuenta que con este operador sumatoria, lo que yo estoy haciendo es compactando y representando cuántas veces estoy sumando la variable x y en términos de qué elemento lo estoy sumando, o de qué conjunto lo estoy sumando, que en este caso es j. Así se compacta el lado izquierdo. Y ahora yo sé que esas restricciones, que es el bloque de capacidad, sin importar si es la planta 1 o la planta 2, sé que las dos restricciones tienen una desigualdad de tipo menor o igual. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo en el lado derecho? Habíamos dicho que este 55 denotaba la capacidad de la planta 1, 62 capacidad de la planta 2. Entonces, nosotros habíamos definido de forma genérica un W, y esto vendría siendo W1 y W2 es 62. Pero en forma genérica, ¿qué es lo que voy a tener? Que si yo sumo el lado izquierdo en J, esto debe ser menor o igual a W. ¿Pero W qué? En forma genérica a WI, a la capacidad que tenga la planta I. ¿Qué quiere decir esto? Si uno lo analiza conceptualmente, lo que estoy diciendo es esto. Estoy sumando en J, ¿por qué? Porque lo que estoy sumando es la cantidad que voy a enviar entre una planta a todos los posibles destinos. Tiene que ser menor o igual a su capacidad. Y eso es lo que tengo acá. Sumatoria en J de X y J menor o igual a W sub I. Ahora, con eso compactamos solamente una restricción. Y compactamos que el lado izquierdo, que tiene que ser menor o igual a un valor numérico. A WI, un parámetro. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántas veces repito esta restricción? Tantas como plantas usted tenga. Entonces, ahora ¿cómo compacto estas dos restricciones o estos dos bloques en uno solo? Y ahora sí utilizo el operador para todo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta restricción, ¿cuántas veces se repite? Tantas como orígenes usted tenga en el problema de decisión. Entonces, estoy diciendo que la sumatoria en J de X y J menor o igual a WI debe repetirse tantas veces como orígenes yo tenga. De esta manera, hago el compactamiento en este caso. Y ahora, si analizamos las de cumplimiento de demanda, las de los destinos, pues es un ejercicio muy similar. Nuevamente, sé que tengo tres restricciones porque tengo tres destinos particulares. Lo primero que debo hacer es compactar el lado izquierdo. Y si me doy cuenta, sigo teniendo una suma de la variable x, pero ahora lo que está cambiando es el primer elemento del conjunto, es decir, las plantas. En esta primera restricción, ¿qué es lo que tengo? X11 más X21. ¿Sí es claro? ¿Eso qué quiere decir? Que estoy haciendo una sumatoria de X y J, pero ¿qué es lo que estoy sumando? En Y tiene que ser mayor o igual a la demanda del mercado. Y habíamos dicho que la demanda del mercado era D sub J. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces se repite esa restricción? Tres veces. Quiere decir que se repite tantas, o para todo J, usted tenga
en destino. De esta manera he definido eso. Y en el tipo de variable, pues ya no voy a tener que escribir de forma explícita x11, x12, sino yo voy a definir una variable genérica, x y j mayor o igual a 0, para todos los orígenes que usted tenga, o para todos los y que usted tenga, y para todos los j que usted tenga, es decir, para todas las posibles combinaciones, todas esas combinaciones que se generen, van a tener que ser mayor o igual que 0. Y por último, nuestra función objetivo. Habíamos definido que en forma explícita nuestra función objetivo era minimizar los costos y definíamos que era el costo unitario de transporte por la cantidad que iba a enviar, que era mi variable x. ¿Esto cómo lo traduzco? De la siguiente manera. Sigue siendo una minimización de costos, pero esto va a ser igual a ¿qué? Si yo analizo esto, ¿qué es lo primero que está cambiando en esta variable x? Lo que está cambiando acá son j, es decir, los destinos. Y después, dése cuenta que en este primer elemento, hasta acá, estoy totalizando ¿qué? Los costos de enviar desde la planta 1 a los 3 clientes. Y después le estoy sumando los costos de enviar desde la planta 2 a todos los otros clientes. Entonces, dése cuenta que lo primero que estoy sumando acá, ¿qué es? Una sumatoria en J. ¿De qué? C y J, que es mi costo unitario, o la representación de mi costo unitario, entre todas las combinaciones I y J, por la variable X y J. ¿Y qué es lo primero que cambia? El J, y después hago una sumatoria en I. Después de sumar sobre todos los J, cambio el I, y hago una doble sumatoria en I en J, de C y J por X y J. Esa vendría siendo nuestra función objetivo en este caso. Entonces, el modelo vendría siendo, en forma general, esta expresión de acá. Minimizar Z, una doble sumatoria en I en J de C y J por X y J. Tengo una restricción de capacidad en los orígenes, y es que la sumatoria en J, es decir, lo que yo envíe a todos los clientes J, de X y J, de la tonelada de ladrillos o la cantidad de ladrillos que voy a enviar, no debe superar la capacidad de cada origen. Y esto se debe repetir para todos los orígenes que usted tenga. La siguiente es la de cumplimiento de demanda, que es una sumatoria en I, es decir, usted la demanda de un cliente la puede cubrir desde la planta 1 o desde la planta 2. Y a mí que me interesa que la suma de lo que yo envíe en I de esas plantas de X y J sea mayor o igual a la demanda del cliente J, y esto se debe cumplir para todos los destinos o los clientes que usted tenga. Y todas las variables deben ser positivas. Y esto se denomina formulación algebraica. Esta es una formulación, o si la analizamos, tiene muchas ventajas frente a la formulación explícita. Primera, es que es una formulación más compacta. Si uno lo analiza, se cuenta que yo con dos ecuaciones represento todas las restricciones que yo tenga en mi problema de manera explícita. En la forma explícita nos dimos cuenta que tenía 5 restricciones, 2 por plantas y 3 por destinos. Estas dos líneas representan esas mismas restricciones. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo comienzo a desplegar, no a compactar, sino realmente a desplegar estas restricciones, sé que esto se va a repetir 2 veces y esto 3 veces, porque depende de cuántos elementos tenga en estos conjuntos. Pero una de las ventajas, ¿cuál es? Y es que si yo necesito incluir ahora no solamente 2 plantas y 3 clientes, sino puedo incluir 10 plantas y 50 clientes, la formulación del problema no cambia. Es decir, si yo analizo la formulación algebraica, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que van a cambiar? Los elementos en los conjuntos. Si yo cambio los elementos en los conjuntos, yo sé que esta restricción se va a repetir 10 veces y la de no se va a repetir 50 veces. ¿Por qué? Porque tengo esos elementos en los conjuntos. Pero esta restricción representa o es válida para todos los orígenes que usted tenga, y esta de acá es válida para todos los destinos que usted tenga. Entonces, ahí es donde radica la importancia de este tipo de formulación, que es que en su estructura es mucho más elegante y es mucho más fácil de manejar, porque no entro a cambiar la formulación del problema, sino cambio son los datos, la información de parámetros y los elementos del conjunto. Entonces ahí es donde está la ventaja de este tipo de formulación. Y ahí es donde realmente el software GAMS es bastante útil. Es bastante útil en este contexto. ¿Listo? Esta es realmente la principal fortaleza del software.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es cómo podemos formular este problema de decisión, pasarlo al software GAMS, obtener la solución, resolverlo y utilizando estos operadores matemáticos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en el primer modelo que planteamos, que era un modelo introductorio, lo hicimos de forma explícita. Y al hacerlo de forma explícita no usábamos estos operadores matemáticos de sumatorias, ni para todos. Y eso es lo que queremos hacer ahora en el software GAMS. Por lo tanto, entonces, amablemente les solicito que vayamos al software, lo vayan abriendo para poder hacer esta formulación. Entonces, ya saben que para poder abriendo el software GAMS, ya lo hemos definido, el software trabaja de una manera muy intuitiva. Si quieren pueden abrir una librería o pueden abrir un nuevo proyecto, si es claro, si ustedes quieren. Acuérdense siempre, habíamos dicho que los proyectos son como una ruta particular en la cual todos los modelos que yo genere en ese proyecto van a estar disponibles para abrirse en ese proyecto. Es decir, puedo generar múltiples modelos en un solo proyecto y después asociarlos. Es una cosa bastante útil, pero si voy a hacer un modelo esporádico, quizá la forma más sencilla sea abrir solamente un nuevo archivo. Ok, me están haciendo una pregunta, ¿esta es qué versión de GAMS es? Esta particularmente es la versión 23.9.5. Pero en términos generales de la estructura del software GAMS en las nuevas versiones no cambia para nada. Es decir, la interfaz es la misma. Entonces no hay ningún problema acá. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir o generar un nuevo documento. Si nosotros generamos un nuevo documento, ya sabemos que por lo general nuestro lienzo o realmente la interfaz en la cual yo voy a generar el programa no va a tener ningún problema. ¿Sí? Va a aparecer en blanco. Y lo que quiero hacer es comenzar a formular el modelo en esta interfaz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es traducir el último modelo, el modelo algebraico, lo vamos a pasar acá a GAMS. Y una de las ventajas que vamos a manejar es tal lo que nosotros habíamos definido en este caso. Y era que los mismos componentes de los modelos algebraicos, que son los conjuntos, las variables, la información, las condiciones y el propósito, básicamente de esta misma forma, yo debo ingresar los elementos al software para que al resolverlo, él me pueda encontrar la solución al problema. Entonces, vamos a arrancar con el software GAMS. Entonces, si ya lo tienen abierto, acuérdense que nosotros habíamos dicho que podemos poner comentarios si quisiera. Ya sabemos que hay dos formas de utilizar los comentarios. Asterisco me permite escribir un comentario en una sola línea. ¿Sí? Pero si quería generar comentarios de varias líneas, podría utilizar el comando signo pesos onText y el comando offText. Entonces, acá sí puedo escribir, bueno, si se dan cuenta, recuérdenlo siempre, los comentarios en GAMS salen en una línea, en una letra gris y salen como con letra cursiva. Entonces, al utilizar este onText y offText, ¿qué ventaja tiene? Es que yo puedo escribir varias líneas de comentarios sin tener que escribir asterisco, asterisco, asterisco. Entonces, por ejemplo, si quisiera escribir acá modelo de diseño de red logística, puedo poner, por ejemplo, primer modelo, formulación algebraica, y podría poner, digamos, el autor. Autor, si quisiera en este caso es Andrés Zamudio, pero podrían poner sus nombres, ¿sí? Y esto me permite hacer los comentarios que yo necesito. Eso es solamente como de recordar.
¿Listo? Y muchas veces es útil poner quizá estas líneas de código, estas líneas de comentario iniciales para poder trabajar el software. ¿Listo? Ahora, arranquemos ya lo que es la formulación. Primer elemento importante. Recordando lo que habíamos definido en la primera sesión, en el primer video, habíamos definido que existen unas palabras específicas para GAMS, es decir, que son de uso propio de GAMS y que no las puedo volver a usar más adelante en la formulación, porque tienen una connotación bien importante. La primera con la que yo voy a arrancar, y si se acuerdan, cuando hicimos la formulación algebraica, con lo primero que yo arranqué era definiendo los conjuntos. Eso es lo mismo que voy a hacer acá en el software GAMS. Entonces lo primero que voy a hacer es definir los conjuntos. ¿Cómo defino los conjuntos? En GAMS, la palabra para definir los conjuntos está por sets. Sets, si yo lo escribo, va a aparecer la palabra en color azul. Acuérdense que las palabras, o realmente las instrucciones en GAMS que son específicas, aparecen en color azul. Entonces, después de estos sets, puedo darle Enter, puedo definir los conjuntos tal como los he manejado. Si ustedes quieren manejarlos en minúscula, mayúscula, no hay ningún problema. Yo por estructura y realmente por costumbre, siempre manejo los conjuntos en letras minúsculas. Entonces voy a poner la letra I. Y yo sé que I, voy a dejar espacio, va a representar un origen. Entonces si me doy cuenta, le estoy diciendo que I es un origen y origen aparece en color azul. ¿Qué quiere decir? Que estoy definiendo que es un elemento de este set y por lo tanto va a ser bien importante para nosotros. Luego puedo dar Enter y puedo definir J y voy a poner que son los destinos, mi siguiente conjunto. ¿Cuál es el tema acá? Hasta ahí vamos bien. El tema es que yo no le he definido a GAMS cuáles son los elementos de esos conjuntos. O sea, GAMS no va a saber cuántos orígenes ni cuántos destinos tengo yo. Bajo ese esquema, ¿cómo voy a agregar los elementos? Lo que voy a hacer es, voy a subir, voy a parar después de la palabra origen, puedo dejar espacio o puedo darle tabular para que deje un espacio más grande. Y los elementos los voy a listar de la siguiente manera. Van a poner el slash de esta manera. Y si se dan cuenta, el slash aparece de color verde. Entonces, puedo poner los orígenes. Y acá lo que voy a hacer es básicamente, o con este slash, lo que va a entender GAMS es que yo voy a identificar cuáles son los elementos del conjunto. O voy a listar cuáles son los elementos del conjunto. Yo sé que los orígenes son 2. Entonces puedo poner 1, 2. Y puedo cerrar con slash. Entonces si me doy cuenta es que los dos elementos del conjunto aparecen ahora en color verde. Y GAMS sabe que siendo color verde quiere decir que son datos que identifican cuáles elementos están asociados a este conjunto. ¿Listo? Ahora, no quiere decir que GAMS solamente acepte valores numéricos para listar los elementos del conjunto. Podría poner, por ejemplo, P1 y podría poner, por ejemplo, P2. Es claro, es decir, planta 1 y planta 2. Eso es una forma, o podría escribirlo, es decir, planta 1, planta 2, no hay ningún problema. GAMS va a entender que el elemento del conjunto, o el primer elemento se llama planta 1 y el segundo se llama planta 2. Pero en este contexto no hay ningún problema y es solamente, lo voy a dejar nuevamente como 1 y 2, simplemente era una aclaración ahí. Pero lo que yo quiero que vean es que GAMS no tiene ningún inconveniente en aceptar elementos de un conjunto como texto. ¿Listo? Entonces eso es bien importante. Destinos, nuevamente, para definir los destinos. Ahora voy a tener que hacer nuevamente, después de destinos, pueden darle espacio o tab, lo que quieran. Y voy a poner los elementos de los destinos. Yo sé que como habíamos formulado el problema, habíamos trabajado con los destinos también en forma numérica. 1, 2, 3. Entonces podría poner 1, 2, 3. ¿Sí? Y puedo cerrar con slash. ¿Qué es lo que ocurre?
Una de las ventajas que tiene GAMS es que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera no 3 destinos, sino 10 destinos? Si yo lo hiciera de esta manera, tendría que hacer 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, hasta 10. ¿Listo? Otra forma alternativa de poder hacer esto es escribirlo de esta manera. 1 asterisco 10. ¿Qué es lo que hace GAMS? GAMS, con este asterisco le estoy diciendo a GAMS que él va a ir aumentando los elementos del conjunto de a 1. Entonces va a listar todos los elementos desde el 1 hasta el 10. En este caso. Entonces podría escribir en este contexto 1 asterisco 3 para que vean que funciona y no va a haber ningún problema. 1 asterisco 3, él va a saber que hay 3 elementos en este conjunto, iniciando desde el 1, aumentando en una unidad del elemento y finalizando en el elemento 3. ¿Listo? Una vez que hemos terminado con los conjuntos, lo que vamos a hacer ahora es darle punto y coma. Punto y coma me finaliza esta línea de instrucción y GAMS va a entender que acá terminé la definición de los conjuntos del problema. Ahora, una vez que hayamos definido ya los conjuntos, lo que voy a hacer es definir ahora los parámetros. Los parámetros son los datos con los cuales yo voy a resolver el problema. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? En GAMS hay 3 formas de definir parámetros. Y esto es algo que es bien útil, es muy importante tenerlo de manera conceptual porque les va a ayudar bastante. Y es los escalares, algo que en GAMS se denomina parámetros o parameters, y las tablas. Son las 3 formas de introducir parámetros en GAMS. Es decir, que si yo uso esas palabras en GAMS, el escalar se define como escalar. En GAMS los parámetros se definen como parameters, es otra forma, y las tablas se definen como tablas. ¿Qué es lo que ocurre? El uso de estos 3 parámetros difiere de cierta manera. ¿Y a qué viene asociado esta diferencia? A esto. Primer parámetro, por ejemplo, que yo quisiera ingresar. Miremos el costo. El costo es un parámetro que viene asociado a 2 elementos. Depende tanto de las plantas como de los destinos o de los clientes. ¿Sí? Bajo ese esquema, se cuenta que este parámetro está indexado en 2 conjuntos o en 2 elementos. ¿Sí es claro? Tanto en orígenes como en destinos. Pero si yo analizo un parámetro como la capacidad o como la demanda, yo me doy cuenta que la capacidad y la demanda solamente vienen indexados en un elemento. Es decir, la capacidad solamente depende de la planta de producción en la que me encuentre y la demanda solamente depende del cliente, que es J, no está indexado en ningún J. Entonces acá es donde decimos que la capacidad y la planta y la demanda, perdón, están indexados solamente en un conjunto. Y el costo está indexado en 2 conjuntos. Esto es bien importante porque esto es la principal diferencia que necesita el software GAMS para definir qué es un parámetro para él y qué es una tabla. En este contexto, si yo me voy a GAMS, voy a arrancar definiendo el primer parámetro. El primer parámetro que voy a definir es la capacidad de las plantas. Si yo necesito definir la capacidad de las plantas, me doy cuenta que la capacidad solamente está indexada en un elemento, vuelvo y lo repito, que es en I, es decir, que depende de la planta solamente. Si yo necesito identificar o ingresarle a GAMS un parámetro que solamente dependa de un conjunto, debo usar la instrucción parameters. ¿Listo? Parameters, GAMS va a saber que es una instrucción que me sirve para identificar que solamente o voy a denotar un dato que solamente depende de un conjunto. En este caso, el primer parámetro que voy a definir es W, abro paréntesis, sub I. W sub I, según el modelo que tenemos, es la capacidad de producción de la planta I.
Entonces W sub I, escribo la letra W, paréntesis I, que es el conjunto al cual está asociado, cierro paréntesis, y puedo dejar un espacio, y ahora voy a poner un comentario que me diga la capacidad de la planta I. Entonces, ahora yo ya estoy definiendo que voy a indicarle a GAMS que le voy a definir cuál es la capacidad. ¿Listo? Ahora, dése cuenta que hasta ahora definí que W sub I en GAMS va a ser la capacidad. ¿Cómo defino esa capacidad en GAMS? Ahora sí necesito definirla. Pero ¿cómo la defino? La puedo definir, digamos, acá abajo. Puedo darle, digamos, dejarlo acá al lado, o puedo darle tab, no hay ningún problema, es una forma de colocar la información, de presentarla. Pero lo importante es que voy a tener que seguir usando slash. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la voy a definir? Si yo me doy cuenta de la información del problema, si nos devolvemos, perdón, me voy acá atrás, a la capacidad de las plantas, yo sé que la capacidad de la planta 1, ¿cuánto es? 55, y de la planta 2, 62. Esto es lo que voy a traducir o voy a pasar acá en GAMS. ¿Cuál es el tema? El tema es que yo necesito decirle a GAMS, oiga, de la planta 1 es 55 y de la planta 2 es 62. Pero ¿cómo le digo a GAMS que de la planta 1 es 55? Pues sencillo. Resulta que yo ya definí unos elementos en el conjunto de orígenes. Y para mí la planta 1, yo la definí solamente como 1. Entonces 1, que es la planta 1, lo que representa en este modelo, es 55. Puedo darle Enter. Y acá 2. Digamos, yo siempre acostumbro a manejarlo con Tab para que sea mucho más sencillo, el espaciado sea el mismo. 62. Y ahí ya definí los parámetros. Ya definí la capacidad de la planta. Entonces voy a cerrar con slash y puedo darle punto y coma. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo. Hasta ahí está la capacidad de la planta. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente parámetro que va a ingresar? Es la demanda que tenga cada cliente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dese cuenta que yo cerré la instrucción anterior con punto y coma. Si la cerré con punto y coma, acá nuevamente debería definir un parámetro. ¿Por qué parámetro? Porque ya sabemos que la demanda solamente viene indexada en un conjunto, que son los destinos. En este parámetro, yo podría volver a escribir D, entre paréntesis, y acá sí vendría siendo solo J. Y esta es la demanda del cliente J. ¿Listo? Nuevamente, puedo darle Enter, y acá abajo, con Tab, puedo definir los elementos del conjunto. Entonces voy a poner con slash, ya sabemos, y yo sé que en este caso la información tenía asociada 3 clientes, cada uno con una demanda 25, 45 y 10 respectivamente. Eso es lo que voy a poner acá. Entonces, como yo definí que el conjunto J era 1, 2 y 3, pues voy a poner acá que 1 es 25, o el cliente 1 es 25, el cliente 2 es 45 y el cliente 3 es 10, slash y punto y coma. ¿Sí? Acá les hago la aclaración, muchachos. Es, por ejemplo, si yo definí, digamos, en el parámetro, en el conjunto de orígenes, las plantas no 1 y 2, sino P1 y P2, pues acá en el conjunto no debería haber puesto 1 y 2, sino debería haber puesto P1 y P2. Si no lo listo de la misma manera, GAMS va a generar un error. ¿Por qué? Porque él no va a saber qué elementos tengo, en este caso, que es P1 y P2 o que es 1 y 2, porque son diferentes. ¿Listo? Entonces, es como una apreciación que les quería hacer. Otra apreciación bien importante es que, si se dieron cuenta, yo ingresé un parámetro, cerré la instrucción y volví a definir la misma instrucción con parámetro. Yo no necesito hacer eso realmente en GAMS. Es decir, si yo sé que estos dos son parámetros, yo podría borrar esta línea de acá,
la segunda que dice parámetros, y borrar el punto y coma, porque todavía no he cerrado la instrucción. Y entonces yo le estoy diciendo a GAMS que los parámetros que tengo son WI y de sub J. Y como ya no tengo más parámetros, voy a poner punto y coma. Teóricamente no tengo más parámetros, porque nosotros sabemos que de la formulación del problema, sí tengo otro dato, que es este CIJ, que es el costo de transporte entre la planta I y la planta J. Pero ¿qué es lo que ocurre? Digo que ya no tengo más parámetros en GAMS. Es decir, cuando hago referencia a eso es que ya no voy a usar más la instrucción parámetros. ¿Por qué? Porque parámetros realmente se utiliza para definir elementos de un solo conjunto. ¿Sí? En este caso, yo sé que debo ingresar la tabla o realmente la información del costo unitario de transporte. Pero ¿qué es lo que me doy cuenta? Que ese costo unitario de transporte no viene indexado en un elemento, viene indexado en dos o más elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tengo parámetros o datos indexados en dos o más conjuntos, ya no lo ingreso por parámetros, sino uso la instrucción tabla. ¿Listo? Tabla es una instrucción que me permite definir que hay un parámetro, un valor numérico, que realmente no viene indexado solamente en un elemento. ¿Listo? Vienen dos o en más. Entonces, realmente esa es la diferencia entre las dos formas de ingresar parámetros en GAMS. Si tengo solamente un parámetro indexado en un conjunto, utilizo parámetros. Si tengo dos o más, utilizo tabla. ¿Por qué digo dos o más? Porque la forma más sencilla de presentar esta información es una tabla. Entonces voy a poner C y coma J, espacio, y por ejemplo, eso van a ser los costos de transporte entre I y J. Ahora voy a ingresar la información, voy a dejar espacio y voy a construir la tabla. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo voy a construir la tabla? La tabla la voy a construir de la siguiente manera. El primer elemento en el cual viene indexado el parámetro, que es I, lo voy a poner en las filas. Y el segundo elemento en el cual viene indexado el parámetro, que es J, los destinos, lo voy a poner en las columnas. ¿Cómo vendría siendo esto? Yo le doy Enter, puedo acá usar el operador Tab para desplazarme, y acá voy a poner 1, 2, 3. Es decir, los tres clientes van a ir en las columnas. Nuevamente le doy Enter y digamos oprimo una vez Tab, yo sé que tengo 1, otra vez Enter y 2. Es decir, acá tengo las dos plantas en las filas y los tres clientes en las columnas. ¿Y qué es lo que yo debo comenzar a diligenciar en estos valores, en las intersecciones entre las filas y las columnas? Los valores numéricos de costo, que son los que tenemos. Y estos son los que vamos a poner acá. Entre la planta 1 y el cliente 1, el costo de enviar es 24. Me paro acá, me puedo dar 24. Entre la planta 1 y el cliente 2 es 30. Entre los planta 1 y el cliente 3 es 40. Planta 2, cliente 1 es 30. 40 y 42. ¿Listo? Una vez que tenemos eso, cierro con punto y coma, porque a diferencia de la instrucción anterior de parámetros, el comando o la instrucción tabla sí me obliga prácticamente a tener que cerrar. Así tenga varias tablas, debo cerrar una y volver a escribir la instrucción tabla y así sucesivamente. Entonces cierro con punto y coma. ¿Listo? Ahora, este era el segundo elemento de los componentes del problema. Entonces, ya definimos los conjuntos y ya definimos la información del problema. Ahora voy a definir las decisiones, que son las variables de decisión. Las variables de decisión, lo que vamos a hacer en GAMS es usar una instrucción que se llama variables. Y voy a poner las variables que tengan el problema. Ya sabíamos del ejercicio de la formulación anterior del primer video que yo necesito definir siempre una variable, la de la función objetivo. Dese cuenta que para nosotros
como denotamos la función objetivo es z, que z es una variable de decisión. Entonces z la voy a poner como el valor de la función objetivo. Y mi otra variable va a ser x, abro paréntesis porque x está indexada en dos elementos, en i, j, y esto va a ser una cantidad a enviar entre i y j, si es claro, o entre las plantas i y los destinos j. De esta manera ya definimos las dos variables que voy a usar en el modelo, z, que es el valor de la función objetivo, y x, que es la cantidad que voy a enviar. Tengan en cuenta que z no necesariamente tiene que ser siempre el valor de la función objetivo. Si yo quiero totalizarla y la quiero llamar a esa ecuación de la función objetivo, digamos ct, que es el costo total, por ejemplo, lo podría hacer. No hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Entonces, dése cuenta que acá ya definí las variables, cierro esto con punto y coma, y ahora, de antemano, en GAMS hay una cosa bien importante y es que las ecuaciones de tipo de variable, yo no necesito definirla como que todas las x y j son positivas. O sea, no necesito definirle x11 mayor o igual que 0, x12 mayor o igual que 0, sino de antemano yo lo puedo hacer acá. Una vez que he definido las variables, puedo definirle cuáles son positivas. ¿Y qué voy a usar? La siguiente instrucción, positive variables, y le voy a decir que x es positiva. Acá no necesito definirle que está indexada en i y en j, porque yo ya la definí, ya sé que x está indexada en i y en j, y simplemente digo x. Z no la pongo como positivo. ¿Por qué? Porque z la voy a dejar como una variable libre, es decir, yo quiero encontrar cuál es el valor de la función objetivo. ¿Sí? Si fuera un modelo de maximizar ganancia o utilidad, puede que yo necesite verificar si estoy teniendo pérdidas y z podría ser un valor negativo. Entonces por eso lo dejo libre. ¿Listo? Ok. Siguiente elemento que vamos a definir, las ecuaciones. Dese cuenta que con las ecuaciones lo que quiero hacer es escribir el modelo, que es lo que nos hace falta. Entonces voy a utilizar una instrucción que se llama equations. Entonces estas ecuaciones van a ser bien importantes para nosotros. Entonces lo primero que voy a poner, acuérdense que ya lo habíamos mencionado, las ecuaciones se escriben en GAMS de dos maneras. La primera es que voy a nombrar en qué consiste la ecuación. La primera ecuación que voy a nombrar va a ser, digamos, objetivo. Objetivo, puedo darle tab, va a ser el valor de la función objetivo. ¿Listo? Esa es la primera ecuación que voy a nombrar, según mi estructura como la formulé. La siguiente ecuación que voy a formular va a ser esta de acá. Y esta ecuación de acá es la capacidad de los orígenes. Entonces puedo ponerle un nombre. Lo único que estoy haciendo acá al listarla es ponerle un nombre a la ecuación que voy a generar. Capacidad de origen, por ejemplo. Y la capacidad de origen, entonces, es lo que yo voy a anotar acá. La capacidad de los orígenes va a ser, por ejemplo, capacidad de las plantas de producción. ¿Sí? Es como el comentario que le puedo poner. ¿Listo? Acá hay un elemento bien importante y es lo siguiente. Y es que este operador para todo, acá lo puedo comenzar a agregar en GAMS. Y yo digo que la capacidad de los orígenes se repite ¿para qué? Para i, es decir, para todos los orígenes que usted tenga. Entonces, capacidad de origen, abre paréntesis, y cierra. Eso le indica que la capacidad de orígenes va para todos los orígenes tipo i. Y la siguiente ecuación que voy a ingresar es la de demanda. Entonces voy a poner acá como demanda, pero yo sé que la demanda se repite para todos los J o los destinos. Entonces abro paréntesis, demanda J, y voy a poner que esto es cumplimiento de demanda del cliente J. Y con esto ya terminé de nombrar las ecuaciones. Entonces voy a darle
punto y coma, con eso ya cierro eso. ¿Listo? Ahora, sí voy a escribir las ecuaciones. ¿Cómo las escribo entonces? Lo que debo hacer es volver a nombrar, a traer la ecuación. Primero, la nombré, dije que es el objetivo, que es lo que busca, y ahora sí la voy a escribir. Pero ¿cómo la escribo? Traigo el nombre de la ecuación y pongo la siguiente instrucción, punto, punto. ¿Listo? Después de punto, punto, acá sí puedo poner la ecuación. ¿Y qué es lo que yo tengo en la ecuación? Que z, que es mi variable de decisión, es igual. Acuérdense siempre, el operador igual en GAMS para las restricciones y las ecuaciones es igual e igual. ¿A qué? A la doble sumatoria en i en j de c y j por x y j. Entonces acá es donde vamos a comenzar a usar el operador sumatorio. Dese cuenta que ya usamos el operador para todo y era definiéndole en la ecuación para qué iba o para qué se repetía. Esto es para i. Acá agregó el para todo. Pues la sumatoria todavía no la hemos usado. Y esa la uso con la siguiente instrucción. En GAMS hay una instrucción que dice sum, sumatorio. Abro paréntesis. ¿Listo? Pues realmente lo que debo hacer es abrir doble paréntesis. ¿Por qué? Porque a diferencia, GAMS tiene una ventaja y es que GAMS no me va a decir, si usted tiene doble sumatoria, escriba doble veces sum. Sum. No. Yo le puedo decir a GAMS, hago una sumatoria. ¿En qué voy a sumar? En i y en j. Entonces puedo acá poner i, j, cierro el primer paréntesis y le doy coma. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Hago una sumatoria en i y en j. Coma, ¿qué es lo que va a sumar? C y j por x y j. Como ya está definido C y j, voy a poner C y coma j por x y coma j y cierro dobles paréntesis. Dese cuenta que este último paréntesis que cerré corresponde a la sumatoria completa. Entonces yo le estoy diciendo que usted me va a sumar dentro de la doble sumatoria en i y en j, C y j por x y j. Eso es lo que estoy diciendo. Y cierro acá con punto y coma. Es decir, ya escribí el valor de la ecuación de la función objetivo. ¿Listo? Siguiente restricción que voy a poner, capacidad origen. Entonces, voy a copiar este nombre, lo voy a pegar acá, y ahora sí lo voy a poner punto, punto. Y voy a escribir la ecuación de capacidad de los orígenes. Sé que es una sumatoria en j de x y j menor o igual a w. Y es lo que voy a traducir acá. Si me doy cuenta, pues lo primero que arranca es con una sumatoria, entonces voy a escribir sum, ahora nuevamente doble paréntesis. Pues la sumatoria acá es sencilla, no es doble, es simplemente en j. Entonces voy a poner j, cierro el primer paréntesis y pongo coma. Es decir, está haciendo una sumatoria en j. ¿De qué? X. Y abre paréntesis y coma j, cierran paréntesis, que es como definieron su variable. Y vuelvo a cerrar acá el segundo paréntesis. ¿Por qué? Porque hasta acá va la sumatoria. ¿Listo? Acuérdense siempre que en GAMS, para definir que sea menor o igual, usan la instrucción igual L igual. ¿Listo? ¿Es menor o igual a qué? En este caso, a WI, que ya lo habíamos definido arriba, que es la capacidad. WI. Y punto y coma. Acá sí debo ser bien claro y es que cuando yo describo listo las ecuaciones, no necesito ponerle punto y coma a todas. Simplemente las listo todas y le pongo punto y coma. Pero cuando ya las defino numéricamente la ecuación como tal, cada una la debo cerrar con punto y coma. Y por último, nos faltaría la demanda. Entonces voy a copiar este nombre, lo voy a pegar acá. Tengan en cuenta siempre, yo prefiero copiarlo, porque GAMS a veces genera algunos errores. Si uno, por ejemplo, omite una letra o se equivocó de cómo nombró la ecuación, le va a generar un error. Entonces, para evitar eso, yo lo copio y lo pego. Le pongo punto, punto, y lo que voy a hacer es escribir esta de acá. Sumatoria en i de x y j mayor o igual a de j. Entonces, si voy a escribirlo, sé que es una suma, abro doble paréntesis, en que en i, cierro un paréntesis, coma, x, abro paréntesis, y coma j, cierro doble paréntesis, mayor. El mayor
en GAMS, acuérdense que es mayor o igual, G igual a D, J y punto y coma. Listo, muchachos, esto es prácticamente, ya tenemos todo el modelo. ¿Qué nos falta por escribir? Sí, Daniel, sí, se diferencia completamente, se diferencia, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre? En contextos de programación lineal, las restricciones siempre van a ser de tipo de igualdad o de mayor. ¿Por qué? Porque pues obviamente, bueno, tú sabes que en términos de optimización lineal, pues lo que no busca es utilizar algunos métodos que hacen movimientos entre puntos extremos. Al hacer estos movimientos de puntos extremos debe estar siempre la igualdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Realmente en GAMS siempre pasa algo y es que si yo, mejor dicho, GAMS tiene la instrucción solamente para poderlo poner en igualdad, creo que es igual G solamente, no igual G igual. ¿Listo? Pero típicamente uno siempre lo maneja como o menor igual o mayor igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace? Simplemente modificar un cambio en el coeficiente paramétrico del problema. Es decir, si el valor numérico es 3, le pongo mayor o igual a 3,01, por ejemplo. Con 3,01 sé que nunca va a tomar el 3, pero típicamente no se acostumbra a manejarlo solamente en menor, mejor dicho, en desigualdad completa, no. Pero sí se puede, sí hay una diferencia grande. ¿Listo? Listo, muchachos. Por último, solo nos faltan 3 cositas para terminar el modelo. ¿Listo? Primero, ya tenemos todo el modelo. Lo que voy a usar ahora son estos. Primero, esta línea se llama model. ¿Listo? Model. Model con model, la instrucción model, uno puede darle un nombre al modelo. ¿Sí? Por ejemplo, modelo transporte. Puedo poner punto y coma. El modelo se llama transporte. ¿Listo? Entonces, acá solamente le estoy definiendo cómo se va a llamar en este contexto el modelo. Nada más. Si quieren esperar un minutico, no sé si todos ya vayan acá, pues la idea es que lo corramos todos y puedan obtener la solución del problema. ¿Sí? Entonces esperemos un segundito. Listo. Entonces, acá hay otra cosa que podemos usar. Una instrucción que se llama solve. Solve me va a decir resuélvalo. O sea, yo necesito decirle hagamos dos cosas. Primero, modelo transporte. Se llama transporte. Y otra cosa bien importante es que yo puedo darle acá y decirle entre slash all. ¿Quiere decir eso? Que el modelo que se denomina transporte es todo. Es decir, todas las ecuaciones que yo he definido acá. ¿Por qué es muchas veces útil esto? Porque quizá yo en un mismo archivo, en un mismo modelado, por decirlo de cierta manera, puedo incluir múltiples restricciones. Y yo quizá quiero que el modelo solamente de todas esas restricciones, te digo, transporte 1 solamente hace referencia a objetivo, capacidad de origen 1 y demanda. Pero digamos, transporte 2 hace objetivo, capacidad de origen, demanda y cumplimiento de balance, por ejemplo. Cualquier otra cosa, es decir, otra restricción. Entonces, yo puedo identificar esos modelos internamente en GAMS. No necesito hacer copias separadas para generarlos. Entonces, acá le digo que es all. Si quisiera escribir qué ecuaciones puntuales, podría poner objetivo, espacio, cap, origen, espacio y poner todas las que necesite. Pero si le digo all, él sabe
que el modelo que se llama transporte está compuesto de todas las restricciones, ecuaciones que puse en el modelo. Y por último, le voy a poner en la instrucción solve transporte, ¿Mm? Y voy a poner lo siguiente, que va a usar LP, es decir, va a usar un optimizador que resuelva modelos lineales, que es Linear Programming, minimizando, minimizing, que lo que quiero encontrar es el máximo valor de qué variable, de Z. Y le doy punto y coma. Si ustedes ya terminaron, pueden verificarlo, pueden correrlo, le pueden dar F9, ¿sí? Y si lo corren, les va a decir, ok, esta es la solución. Les está diciendo, hay una solución óptima que fue encontrada, el objetivo o el valor de la función objetivo es $2.460, ¿sí? Si quisiera ver los valores de las variables de decisión, acá acuérdense que GAMS siempre les muestra tres archivos. El CMS siempre va a ser donde ustedes tienen su código. El LST es donde les muestra los resultados de la compilación, ¿sí? Y esto es un log que les muestra la solución del problema, si encontró solución óptima o no. En el LST yo podría verificar, digamos, desplegar acá donde dice solvar, digamos X, y acuérdense, acá me está mostrando var X, cantidad de enviar entre plantas y destino J, el nivel, acuérdense que lo que nos interesa es el nivel. 1.1 es planta 1, destino 1, envío 10, planta 1, destino 2, envío 45, planta 2, destino 1, 15, y planta 2, destino 3, 10. Eso es lo que voy a enviar, y el costo son 2.460. Si yo miro eso, ¿cuánto era la capacidad de la planta 1? La capacidad de la planta 1 eran 55. Y ese cuenta que lo que envío desde la planta 1, ¿cuánto suma? 55. Y lo que envío desde la planta 2, que su capacidad era 62 toneladas, son solamente 25. Es decir, estoy usando al máximo la capacidad de la planta 1. ¿Mm? Al mismo tiempo, ¿cuál era la demanda de cada cliente? La demanda del cliente 1 era 25, es decir, estos 10 de acá, estos 15 de acá. La demanda del cliente 2 eran los 45 y la del cliente 3 eran 10. Es decir, estoy cumpliendo toda la demanda. Y el costo mínimo de hacer ese plan de envíos es 2.460. Listo, muchachos. No sé si todos les haya corrido, si tengan alguna duda sobre el software, alguna pregunta que quieran realizar. Ok, Daniel, pues yo no, perdón Andrés, yo no veo ninguna pregunta por acá, no sé si te hayan escrito a ti directamente al chat. Me escribieron, sí, me hicieron Listo. dos tipos de preguntitas, pero ya Ok. fueron respondidas, sí. Ok, perfecto, perfecto. Andrés, yo no, por acá yo no tengo tampoco más preguntas. Como lo indicaba al inicio, en el enlace que Daniela ha estado enviando por el chat, allí también nos pueden enviar preguntas de pronto que surjan al finalizar la presentación y pues yo con gusto te las haría llegar a Andrés para que nos dé las respuestas. No sé si quieras entonces agregar algo más antes del cierre. No, Liz, mira, pues ese realmente era el modelo del día de hoy. Realmente, pues, ya es un poco de formulación o del lenguaje algebraico, que es lo que pues, realmente maneja GAMS. GAMS, pues su nombre real es, los siglas GAMS representan eso. Es General Algebraic Modeling System. Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá es resolver modelos algebraicos y son modelos más complejos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, eso era como lo que quería agregar. La idea es que ahora en adelante, para las próximas sesiones, todos los modelos los representemos en esa estructura algebraica. Perfecto, perfecto, Andrés, vale. Entonces, pues agradezco mucho pues tu participación, la presentación y pues estaríamos enviando entonces la invitación nuevamente para la próxima presentación que vayamos a realizar. Y pues a todos los asistentes también muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias, Andrés, nuevamente. Listo, dale, gracias. Vale, un buen día para Hasta todos, luego. feliz tarde.